Sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo video en el cual vamos a hablar uno de los temas que últimamente se está hablando bastante en el ciberespacio, y es que ahora tenemos la nueva actualización del Virtual DJ 2021. Por lo consiguiente, de primera mano y de primera fuente tenemos una información que les puede ayudar bastante. De tal manera que el día de hoy vamos a hablar, de este nuevo programa, de esta nueva actualización, los pros y los contras, los aspectos positivos y los aspectos negativos que conllevan a esta nueva actualización, donde ya estoy seguro que más o menos ustedes ya saben que se integra un nuevo sistema de ecualización, donde ya no solamente vamos a utilizar los agudos, medios y bajos, sino que adicionalmente a esto se le va a incorporar el sistema de acapelas, sistema de bases y el sistema de melodía. Pero para que puedas saber exactamente de qué vamos a hablar y cómo se desarrolla todo esto, ventajas y desventajas, lo vamos a ver en este video. Así que te invito a suscribirte, te invito a que dejes tu hermoso comentario, tu like, y de esta manera vamos con este nuevo video. Así que ahí nos vamos. Así que suscríbete de una vez, apúrate antes que alguien más te gane. Vamos ahí. Nuevamente estamos aquí llevándoles muchos más videos instructivos para todos ustedes, y en el día de hoy nos toca abarcar este tema que se está viendo muy controversial en los últimos días, puesto que Virtual DJ ha lanzado, como ya lo dije, la versión 2021, y esta nueva versión integra un sistema nuevo donde se va a efectuar netamente en la parte de la mixer. Para ello lo que tendrías que hacer es irte directamente a la opción de Virtual DJ, y descargarte nueva actualización, lo cual viene momentáneamente en la opción de 32 bits. Aún no se lanza exactamente el sistema para los 64 bits. Aún recuerden que como se ha lanzado recién, está todavía en una fase de prueba, está en una fase beta, y aún no se ha llegado a corregir todos los parámetros necesarios. Por lo tanto, lo que podría pasar es que una vez que ya descargaste el programa, es que al momento que tú quieras iniciar la sesión, o iniciar en este caso ya directamente en el programa, te aparezca un mensaje por acá como que no estuvieras conectado a internet. Por ejemplo, vamos a ver en esta parte de acá. En la parte de la mixer normalmente todos sabemos que existen los tres ecualizadores, que son agudos, medios y bajos, o graves en algunos casos. Bueno, acá nos dice graves, Ahora, el nuevo sistema integra de que en este pequeño triangulito, cuando yo le doy a la opción EQ Mode, me va a desplegar unas opciones. Les recomiendo que se vayan a la opción de mostrar. En este nuevo sistema lo que va a integrar es ampliar el sistema de los ecualizadores, siendo de tal manera que ahora vamos a trabajar directamente ya no a 2 canales, sino se podría decir a 4 canales, donde en este caso la opción de hit, mid y low, que se vendrían a ser agudos, medios y bajos, a su vez, vendrían también a ser utilizados con la opción de vocal, instrumentos y la opción del beat, o como algunos lo conocen como el tema de bajos. Por ejemplo, si se dan cuenta acá, nos aparece un mensaje como que si no estuviéramos en línea. No obstante, como pueden ver, aquí yo me encuentro conectado a internet, pero dado a que los últimos días ha habido una congestión tremenda por nueva actualización, están habiendo unos pequeños fallos. Por lo tanto, si descargaste el programa y te aparece o no puedes instalarlo, no te preocupes, que por ahora es momentáneo. Ahora, adicionalmente, ¿qué también
trabaja o qué también trae? La opción Steam, que es la opción que todo el mundo está hablando, donde vas a poder trabajar directamente bajo 5 unidades. En este caso vendrían a ser que la ganancia se convertiría a su vez también en instrumentos, ¿ok? El sistema de, en este caso, los agudos vendrían a ser también a su vez el sistema del hi-hat. El tema de los medios trabajaría el tema de las voces y el tema de los bajos vendrían a ser también el tema de los kits. Y el filtro vendría a ser netamente el tema del bass. Ahora, o el bajo. Adicionalmente a esto, la opción más recomendable momentáneamente es la opción de Easy Remix, ¿ok? Que es la opción más simple, donde obviamente vamos a trabajar directamente con 2 decks en un solo lado. Y tienes la opción que aparece en esta parte inferior, donde la frecuencia en los canales internos me dice que está activada. Que si yo selecciono y le doy activado en las frecuencias de los canales externos, va a cambiar acá, va a pasar high hacia el lado derecho y vocal hacia el lado izquierdo. Miren, ¿ok? Ahí lo pueden ver de esta manera. Ahora, simplemente lo que van a hacer es darle la opción de OK. Y como pueden ver, en la mixer ya no hay agudos, medios y bajos, sino aparece la opción de vocal, instrumentos y beats. Ahora, ¿qué lleva todo esto? A que si estás trabajando dentro de la edición, esto te va a poder ayudar también a su vez. ¿Por qué? Porque normalmente todos sabemos que cuando queremos editar un tema, a veces necesitamos extraer las acapelas o los instrumentos para poder fusionar un instrumento de una canción con la voz de otra canción. Entonces, a veces nosotros utilizamos el programa de Adobe Audition para poder hacer esto, pero la voz a veces nos sale un poco filtrada o la melodía a veces se come un poco o abarca un poco el tema de la voz y no sale al 100%. Con esta opción momentáneamente nos va a poder dar de un 90 a 95%, para lo cual las recomendaciones es que las canciones sean netamente originales, o sea, la versión tal cual viene, que no sea una versión IO, una versión ya trabajada bajo un DJ editor. ¿Por qué? Porque obviamente los DJ editores le colocan la parte inicial normal, ¿ok? Y más adelante ya le integran las bases, pero cuando les integran los kits, los snare, todos los instrumentos, se hace un poco más difícil que el programa, ¿ok? pueda hacerlo a su totalidad. Así que se recomienda hacerlo netamente en las canciones originales. Ahora, vamos a efectuar un poquito, ¿ok? La acción directamente con un controlador. Ese es el segundo factor que tendríamos que ver como opción adicional, que netamente podrías utilizar, ok, el teclado si ya eres un DJ Pro, ok, pero si no lo eres, ok, lo que tendrías que hacer en este caso es recomendable es tener un controlador mínimo de 4 canales para que puedas ejecutar las opciones, ok, de 3 y 1 directamente en el lado izquierdo y la opción en este caso 2 y 4 en este caso para el lado derecho. Ahora, adicionalmente a esto, ok, como les dije, si es que ya sabes manejar el Virtual DJ con el tema de un teclado, ok, lo podrías hacer de una manera también no tan fácil como un controlador, pero obviamente ya podrías desarrollarlo un poquito más rápido. Ahora, vamos a pasar a la demostración de una canción para que veas cómo suena netamente. Primero en agudos, medios y bajos, y luego vamos a pasar netamente a los instrumentos, voces y al tema de las bases. Esta canción la he seleccionado y espero que les guste. Ay, amor, no me hagas así. Cuando tú me llamas, dice que me extraña. Como pueden haberse dado cuenta, ahí básicamente es el tema de la canción que he seleccionado, ¿ok? No puedo resistirlo. No puedo resistirlo. Y lo que vamos a hacer a continuación es trabajar el tema de moviendo obviamente con la controladora, ¿ok? Las opciones de vocal, la opción de melodías y la función de bases para que puedan entender más o menos a cuánto va a trabajar este programa.
Obviamente sería como trabajar un sistema de 4 canales, como lo pueden ver ahí. Sería la opción 3 y 1. Y en este caso sería ahí 3, 1 y ahí sería la opción 2 y la opción 4, ¿no? Para una controladora netamente de 4 canales. Ahora, lo que vamos a hacer es, en este caso, situarnos directamente en la opción número 1. Y como pueden estar escuchando, anulamos la melodía, nos quedamos con la voz. ¿Ok? Y de esta manera es como ustedes más o menos pueden empezar a trabajar, a realizar obviamente sus ediciones dentro de este programa. Ahí solamente estamos dejando la voz, como se pueden haber dado cuenta. No hay tema de bases, no hay tema en este caso de melodías. Y sale una voz prácticamente limpia. Y esto imagínense si podemos grabarlo, ¿ok? Y luego llevarlo al programa de edición, nos va a poder servir muchísimo. Vamos a poder ahorrar bastante tiempo a esperar a que alguien obviamente quiera o se anime en editarlo y no salga una voz netamente filtrada, ¿no? Como en algunos casos ya hemos visto. De esta manera este programa nos está haciendo la revolución completa a cualquier otro tipo de software que se ha visto en el mercado. Virtual DJ ahora es la opción número 1 para este nuevo 2021 ya. Ahora, ¿qué nuevas cositas también nos traen? Es que adicional a esto, decirles y comentarles que básicamente las funciones netamente al 100% van a estar al momento de poder registrar nosotros el producto, pero momentáneamente aún no lo podemos hacer. Y en el caso de las bandas, como pueden ver en la parte superior, aparecen para la canción rayas azules que incorporan con un color plomo, que básicamente van a hacer la diferencia de las frecuencias y a su vez también de la opción de vocal, la opción obviamente de melodías y la opción también que se trabaja netamente con el tema de las bases. Y es grandemente, como pueden darse cuenta, ahí activamos y netamente el color plomo desapareció. Ahí estamos dejando, ahí, por ejemplo, como pueden haber escuchado, tenemos solamente el instrumental. Imagínate este instrumental, acoplarlo a otra canción de cualquier otra música. Créanme chicos que esto va a ser lo más novedoso que hasta ahora se ha creado. Hasta ahora han realizado estos software de, en este caso de mezclas. Y lo que se viene ahora es que con el pasar de los días y esperemos a unas semanas ya podamos tener la versión al 100% completa. Puesto que, como les dije hace un momento, cuando uno quiere registrarlo, por ejemplo, voy a intentar, ok, voy a intentar a ver si me sale. En algunos casos, por ejemplo, acá te aparece un cuadro y al momento te dice que te registres con el Facebook, de repente con una cuenta de correo electrónico o de repente con tu mismo Gmail. Pero al momento que tú le vas a dar OK, te va a salir obviamente que no hay una conexión de internet. Y esto es momentáneamente, como les dije hace un momento, ¿ven? Aquí nos dice, justo hablando de esto, la licencia nos dice plus del controlador. Nos dice acá que Virtual DJ es gratis para el uso obviamente de casa, ¿no? Utilizando un teclado y mouse únicamente. Se le puede permitir una versión gratuita por un tiempo, pero esto requiere registrarse. ¿Y qué pasa cuando nosotros le damos a la opción de identificar? Como les dije, aparece esta opción. Y nosotros lo que vamos a hacer en este caso es, por ejemplo, yo voy a intentar registrarlo con mi correo. Vamos a ver. Simplemente nos vamos a dar la opción de siguiente. Y lo que va a aparecer es que no se puede conectar a los servidores, ya que como en los últimos días, en las últimas horas, ha habido tanta cantidad de gente que ha descargado, está tratando
como dé lugar de poder activar momentáneamente este programa de manera gratuita, los servidores han colapsado y temporalmente está fuera de servicio el sistema de registro. Esperemos que de aquí a unas semanas ya esto cambie por completo, las versiones obviamente estén al 100%, puesto que nos dice que muchas de las funcionalidades de Virtual DJ no estarán disponibles si no se conecta. ¿Estás seguro que quiere seguir sin conexión? Bueno, temporalmente le vamos a decir que sí. Eso quiere decir que si no lo registramos, no vamos a poder utilizar el programa al 100%. Hasta aquí, obviamente, tenemos lo nuevo, lo novedoso. Todavía, obviamente, no tenemos un crack, todavía no hay un tema de que podamos lanzar, obviamente, este sistema de versión temporalmente hasta que pueda haber nuevamente o de repente más adelante la facilidad de poder registrar el sistema bajo un craqueo. Pero bueno, eso ya será mucho más adelante. El día de hoy quisimos traer rápidamente un video dándoles a conocer lo más nuevo de ese software que es Virtual DJ. Obviamente, si te ha gustado, si te ha servido este video, este tutorial, este pequeño instructivo, te invito a que te suscribas, a que dejes tu comentario si ya probaste estas versiones, qué te parece estas funcionalidades que nos está agregando el software y de esta manera cómo va a poder cambiar en el transcurso de las semanas y de los meses para los editores y para los DJ que quieran realizar sus mezclas en vivo para los diferentes eventos. Así que te invito a registrarte, te invito a suscribirte, te invito a que dejes tu comentario y que nos puedas apoyar con un poderoso like. Yo soy su amigo San Lima, espero verlos nuevamente en un nuevo video. No se olviden que el domingo 28, 4 de la tarde, es el concurso de la librería de los 10 GB, así que esténse conectados a los últimos videos de esta semana que ya se viene este sorteo. Así que nos vemos.